¿Quisieras saber cómo leer partidas y estudiar libros de ajedrez, pero no sabes por dónde empezar? En ajedrez tenemos una forma de registrar las partidas que se conoce como notación algebraica. En esta notación están escritos diferentes artículos, revistas y libros de ajedrez de donde podemos extraer muy buen material para mejorar nuestro juego. En el sistema de notación algebraica, cada una de las columnas del tablero recibe un nombre con una letra. Desde el punto de vista de las blancas, empezando desde la izquierda tenemos la columna A hasta llegar a la columna H. En cuanto a las filas, estas se conocen con números. Nuevamente, empezando desde el punto de vista de las blancas, la fila 1 en la parte inferior hasta la fila 8 en la parte superior. De esta manera, cada casilla recibe un nombre y le damos el nombre de acuerdo a la columna y la fila en la cual se encuentre. Siempre escribimos en primer lugar la letra y luego el número, es decir que esta casilla sería la casilla B4, esta sería la casilla F5, D2, H7, por nombrar algunas. Notemos que siempre las casillas van escritas con letra minúscula. Eso es porque las letras mayúsculas se las dejamos a las piezas. Es decir que para indicar un movimiento de la torre escribiremos la T mayúscula. Siempre que vamos a anotar el movimiento de una pieza escribimos la letra de esta pieza y la casilla a la cual llega. En este caso, esta jugada se escribiría T mayúscula, G minúscula 4 y se lee como torre G4. Para el caballo utilizamos la C mayúscula. Esta jugada sería caballo D6 y se anota de esta manera. Para el alfil utilizamos la letra A. Tenemos aquí la jugada alfil B2. Para la dama utilizamos la letra D, dama F3. Y para el rey utilizamos la letra R. Tenemos rey E4 aquí en el tablero. En el caso de los peones, estos no llevan la letra de la pieza, simplemente se escribe la casilla a la cual se desplazan. En este ejemplo, esta jugada se escribiría simplemente como E5. Hay algunas jugadas especiales que se anotan de una manera diferente. Por ejemplo, el enroque. Si el enroque se realiza hacia el flanco de rey, es decir, si realizamos un enroque corto, esta sería la forma de escribirlo. Pero si se realiza el enroque largo, esta es la forma de escribirlo. Allí tenemos el enroque corto y el enroque largo. La coronación también se escribe de una manera diferente. Este peón está a punto de coronar. Primero lo que escribimos es la jugada del peón, es decir, B8. Y luego la letra mayúscula de la pieza que corona. En este caso sería B8 dama. Pero si corona otra pieza tendríamos que especificarlo. Por ejemplo, si corona caballo, esta sería la notación. Si corona alfil sería de esta manera y si corona torre sería así. En cuanto a las capturas se pueden anotar de la misma manera que las jugadas a casillas vacías. En este caso podemos anotar esta jugada como torre D6, pero también podemos agregar un símbolo que nos indique la captura. Después de la letra de la pieza podemos poner una X y la casilla a la cual se mueve. Leemos esta jugada como torre por D6. Las dos formas de anotar son correctas. Aquí tenemos un ejemplo con el alfil. Tenemos la jugada alfil F5 o alfil por F5. En cuanto a la captura del peón, escribimos la columna desde la cual viene el peón y la casilla a la cual llega. La captura aquí que realiza el blanco se escribe como D por E5 o D E5. Recordemos que la X es opcional. Escribimos la columna desde la cual viene el peón para diferenciarlo. En este ejemplo, si tenemos D por E5, significa que tenemos esta captura. Y si tenemos F por E5, sería la captura con el otro peón. Hay otras jugadas para las cuales también podemos poner un símbolo. Por ejemplo, los jaques. Para indicar un jaque escribimos el símbolo más al finalizar la jugada. Aquí leemos esta jugada como dama C7 jaque. Nuevamente, este símbolo es opcional. Con escribir dama C7 estaría bien. Y también tenemos un símbolo para el mate, que sería el símbolo numeral. Por ejemplo, en este caso, dama G5 mate. Podemos escribirla de cualquiera de estas dos maneras. Existe una diferencia cuando dos piezas del mismo tipo pueden llegar a la misma casilla. Por ejemplo, las dos torres podrían llegar a la casilla D1. Para indicar cuál de las dos torres es la que realiza el movimiento, escribo la letra de la pieza, la columna desde la cual viene y la casilla de llegada.
Esta jugada se leería como torre F D1. Y para indicar el movimiento de la otra torre tenemos torre A D1. Generalmente esto sucede con las torres o con los caballos. Aquí vemos un ejemplo típico. Los dos caballos pueden llegar a la casilla D2. Tenemos entonces la jugada caballo B D2 o caballo F D2. Si las dos piezas ya están en la misma columna, esto no nos serviría para identificar cuál se mueve a qué casilla. En este caso utilizaremos el número de la fila para indicar la jugada. Nuevamente las dos torres pueden llegar a la casilla D4. Tenemos entonces la jugada torre 1 D4 y la jugada torre 7 D4. De esa manera las identificamos en esta posición. Por último, puede suceder que no nos sirva ni la columna ni la fila para identificar una jugada. Por ejemplo aquí, si hablamos de que las tres damas pueden llegar a A1, no nos serviría decir dama E A1, porque las dos damas de esta columna pueden llegar a esa casilla. No sabríamos diferenciar cuál es. Y tampoco podemos decir dama 5 A1, porque tenemos dos damas en la quinta fila y pueden llegar a la misma casilla. Para diferenciar aquí entonces el movimiento de esta dama a la casilla A1, tenemos que escribir su posición actual y la posición final. Sería dama E5 A1. Si simplemente nos encontramos con la jugada dama A A1, sabemos que nos referimos a esta dama. Y si decimos dama 1 A1, sabemos que nos referimos a esta dama. En la notación que encontramos en las partidas siempre vemos las jugadas acompañadas con números. Empezando desde la posición inicial podemos encontrarnos con esta jugada, 1.E4, quiere decir primera jugada del blanco E4. Y tenemos la respuesta del negro, E5. Si la respuesta del negro está inmediatamente después de la jugada del blanco, no va a llevar un número. Recordemos que una jugada comprende tanto el movimiento de blancas como el de negros. Una vez vuelvan a mover las blancas, necesitará esta jugada otro número. Segunda jugada, caballo F3. Seguiría aquí, por ejemplo, D6, tercera jugada, alfil C4, tercera jugada, alfil G4, no lleva número, caballo C3, cuarta jugada, y digamos que aquí juegan H6. Y esta es una jugada mala. Podemos encontrar en el libro que estemos estudiando algún comentario después de esta jugada o algún comentario antes, incluso variantes. Si aquí, por ejemplo, entramos en una variante indicando una mejor jugada del negro, podría ser caballo C6. Como esta jugada no está escrita inmediatamente después de la jugada del blanco, la última jugada del blanco que fue caballo C3, se anotará de esta manera: 4, 3 puntos y la jugada caballo C6. Eso nos ayuda a llevar un orden. Si estábamos viendo H6 y nos dice ahorita que juegan caballo C6, sabemos que esta jugada reemplaza a la cuarta jugada que habíamos visto. Todo lleva un orden. La siguiente jugada del blanco sería la quinta y seguimos anotando así. Generalmente en un libro las variantes las encontramos en párrafos aparte y en una letra un poco más clara. La variante principal generalmente viene más resaltada. De este modo podemos orientarnos en las posiciones que nos indican los libros, siempre atentos al número de la jugada y a qué jugada reemplaza si es una variante. Supongamos ahora que nos encontramos con un ejemplo como este. Muchas veces en libros nos vamos a encontrar con posiciones en las cuales no nos indican las jugadas anteriores. Aquí, siendo turno de las negras, la primera jugada la anotaríamos de esta manera: 1, 3 puntos, torre por D2. Siempre que inician las negras se escribe de esa manera. La continuación sería rey por D2 y continuaría alfil G5. Si estamos escribiendo de seguido esto, allí no lleva número. Rey D3, tercera jugada de la posición, y alfil por C1. Recordemos que siempre que se escribe una jugada del blanco va a llevar número, pero si vamos a escribir una jugada del negro, esto dependerá. Si detrás de esta jugada lleva un comentario o es una variante, deberá llevar el número y los 3 puntos. Si la jugada del negro está escrita inmediatamente después de la jugada del blanco, no va a llevar número. También hay algunos signos que nos sirven para evaluar jugadas o evaluar posiciones. Dentro de los más usados tenemos estos símbolos y estos son sus significados. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que H6 es un error y lo podríamos encontrar de esta manera. Ya sabemos que el signo de interrogación significa error. Las blancas aquí podrían continuar con caballo por E5, una jugada excelente. Esos símbolos los encontramos a discreción del autor, que es una jugada brillante porque entrega a la dama para dar mate.
Alfil por D1 podríamos decir que es un grave error que pierde la partida y tendríamos, por ejemplo, esta continuación que nos lleva al famoso mate de legal. También tenemos algunos símbolos que no evalúan las jugadas, sino posiciones. Por ejemplo, estos. Podríamos entonces regresar y decir que en este momento, tras alfil por D1, las blancas tienen ventaja decisiva. Lo encontraríamos de esta manera. Podemos, por ejemplo, desplazarnos a una variante. Digamos que aquí jugaron caballo C6 y las blancas intentaron el mismo plan y jugaron caballo por E5, que es un grave error, y se topan con caballo por E5. Y ahora son las negras quienes tienen pieza de más. Podemos decir aquí entonces que las negras tienen ventaja decisiva. Una pieza es una ventaja demasiado grande que debería permitir ganar la partida en este tipo de posiciones. Si la ventaja es menor, por ejemplo en el caso de la línea principal, ante caballo por E5 digamos que las negras capturan el caballo, las blancas quedarían con un peón de más. Podríamos decir que tienen ventaja, aunque no sería decisiva. Estos símbolos para evaluar jugadas y evaluar posiciones los encontramos muchas veces en los libros, así que vale la pena conocerlos. Bueno, así finalizamos este video. Espero hayas aprendido todo sobre la notación algebraica y te animes a reproducir partidas, a estudiar libros y a seguir mejorando tu ajedrez. Si no quieres perderte ninguno de los próximos videos, recuerda suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video.